Hola, 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 hola. Bien, chicos, vamos a continuar con nuestra clase. A ver qué hora es. Estamos en hora ya. Un minuto. Bien, habrán hecho su tarea, ¿no? Dejamos tarea la semana pasada. Y era que revisen la pared abdominal, la anatomía de la pared abdominal y la anatomía del canal inguinal, al menos las generalidades, ¿no? Y vamos a hacer un repasito, ¿ya? El, Vamos a hacer un pequeño repaso de la parte anatómica. Eh, ¿Son las 9 ya? ¿Son las 3, perdón? A ver. Voy dibujando ya mientras. Para mí me falta un minuto. Ya. Bien. A ver, vamos a hacer un breve repaso, sí, 3 minutos, de la anatomía de esta zona inguinocrural. Lo que estamos viendo ahí es la pelvis, ¿no? Aquí donde se pone el puntito, la espina ilíaca anterosuperior. Espina ilíaca anterosuperior y abajo tenemos, donde se pone la P, el pubis. Al otro lado, el pubis del otro lado y lo que está uniéndolo es la sínfisis del pubis, ¿no? Estamos viendo los dos pubis juntos. Por acá está el fémur, el agujero obturado, el agujero obturado. em, y ya, ¿qué más? Donde está el logo de salud arriba, estaría el ombligo más o menos. No lo voy a forzar un poquito por acá. Ahí está el ombliguito con su piercing. Está bonito. ¿Ya? Bien, la estructura más importante que tenemos que tener claro acá es la línea que une la espina ilíaca anterosuperior con el tubérculo del pubis. ¿Cuál era eso? ¿Qué es eso? El ligamento inguinal. Ligamento inguinal, ligamento de Poupart, ligamento de Vesalio, ligamento de Falopio, cintilla iliopubiana, tracto iliopubiano, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ustedes han leído, deben haber encontrado N nombres en esta parte. ¿Ya? 99% de veces llamado ligamento inguinal. ¿Ok? Vamos a poner algunos músculos que pasan por esta zona. Para empezar, el músculo que viene desde el abdomen, de la parte de arriba, el músculo recto anterior, ¿no? El recto anterior que en la parte más baja termina en su músculo piramidal. El músculo piramidal o piriforme, que es como un triangulito al revés, es un músculo que está solamente en el 60% de seres humanos, quizás hasta menos. Se considera un rezago de la evolución. Aparentemente ha sido nuestro marsupio, ¿no? Cuando el monito se dividió por un lado monito, por otro lado cangurito, probablemente, aparentemente. Entonces, la cosa es que no está presente en todos los seres humanos, ¿ok? Otros músculos que tienen que tener en cuenta acá, debajo del ligamento inguinal, este músculo, ¿cómo se llama? El músculo ilíaco, el músculo ilíaco. Y al otro lado, el músculo psoas, el psoas mayor, ¿no? Por eso llamamos el iliopsoas. ¿Qué otro músculo cruza la zona crural? Acá el músculo pectíneo. El músculo pectíneo. ¿Listo? Son los tres músculos que se aparecen en esta zona. Ahora, además del ligamento inguinal, que está ahí, le pongo LI, ligamento inguinal, aquí hay otro ligamento que cubre el músculo pectíneo. ¿Cómo se llama ese ligamento? Ligamento pectíneo. El ligamento pectíneo. Ligamento pectíneo, pectíneo es el nombre genérico, ¿no? ¿Cuál es su marca? ¿Cómo se vende? Como Cooper, ¿cierto? El famoso ligamento de Cooper. Y están unidos ambos por este ligamento que tiene una forma medio triangular que se llama el ligamento lacunar. Ligamento lacunar, ¿y cómo se vende? Como Gimbernat, ¿no? El ligamento de Gimbernat. Lacunar y Gimbernat, ¿ok? Ahora, ojo, aquí estamos viendo esta parte, porque está por debajo del ligamento inguinal, en una visión medio vertical, ¿no es cierto? Los músculos que los he puesto ahí parece que estuvieran saliendo así, ¿no? De frente. En realidad no es así, el músculo viene de arriba hacia abajo. Así que esta imagen imagínensela en 3D, volteenla hacia abajo, ¿cierto? Es la forma correcta en la que debería estar, ¿ya? Esto es una representación en 2D nada más. ¿No? ¿Listo? Ahora, en este espacio que se está quedando medio blanquito, pasa quién es el van femoral, vena femoral, arteria femoral y nervio femoral o crural.
que se llaman así una vez que ya han cruzado el ligamento inguinal, porque antes de cruzar el ligamento inguinal son los vasos ilíacos externos, ¿no es cierto? Listo. Y si se dan cuenta, ha generado un pequeño espacio, este espacio blanquito, que normalmente está cerradito, el ligamento de Gimbernas lo cierra, pero cuando hay mucha gestación, multiparidad, obesidad, aumento de la presión intraabdominal, ¿quiénes salen por ahí? Las hernias crurales o hernias femorales, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien. Para hablar de la parte superior, de la parte que está por encima del ligamento inguinal, tenemos que recordar sobre todo a quién, al canal inguinal. Y el canal inguinal tiene dos anillos, un anillo profundo, que lo dijo así en puntitas porque es profundo, y un anillo superficial, que está ya muy cerca al pubis, ¿verdad? Es un tubo, ahí está, que tiene un borde inferior, que ya está representado por el ligamento inguinal, y tiene un borde superior que corresponde al tendón conjunto. ¿Conjunto de quién? Porque si es conjunto de alguien. Del oblicuo menor u oblicuo interno y del transverso del abdomen. Las fibras de estos músculos, ¿se acuerdan cuáles son? Han revisado su clase, su tema. ¿Se acuerdan cuáles son las tres capas de la pared muscular? Oblicuo mayor u oblicuo externo, oblicuo menor u oblicuo interno y transverso del abdomen, ¿no es cierto? Ya, en ese orden. El tendón conjunto son la unión de estos dos musculitos, de sus fibras tendinosas. ¿Ok? Listo. Oblicuo menor y transverso del abdomen, tendón conjunto. Ahora, eso es borde superior y borde inferior. La pared posterior, lo que está hacia atrás, ¿quién lo forma? La fascia transversalis. Ahora, la fascia transversalis, que aquí lo represento de color celestito, transversalis porque son fibras transversas, en realidad no solo está en el canal inguinal, está cubriendo la pared posterior de todo el abdomen. Detrás de la fascia transversalis solamente está el peritoneo y ya, ¿no es cierto? Listo. Igual tiene zonas de defectos. Ya. Por esa pared posterior que estaba hecha por la fascia transversalis, ¿y cuál es la pared anterior delante de la tapita de nuestro canal? La aponeurosis del oblicuo externo u oblicuo mayor, ¿verdad? Ya ni lo ponemos para no malograr nuestro canal. Bien. Tenemos el canal abierto, borde superior tendón conjunto, borde inferior ligamento inguinal, pared posterior fascia transversalis. ¿Cuáles son los vasos que recorren la pared posterior? Los vasos que recorren la pared posterior son estos de acá, los vasos ilíacos externos. Esa es la vena que va en dirección hacia el ombligo, acompañado de su respectiva arteria. Así que entre los dos, vasos ilíacos externos. ¿Notan de dónde sacó la rama? De los vasos femorales, ¿no? O ilíacos externos. Listo, vasos epigástricos inferiores. Vasos epigástricos inferiores. Y si se dan cuenta, se está formando un triángulo. El triángulo que se está formando acá corresponde al triángulo de Hesselbach. Vasos epigástricos, ligamento inguinal, borde del músculo recto anterior. A nivel de ese triángulo, la fascia transversalis está muy débil, muy débil. Por lo tanto, salen unas hernias que son las hernias directas, hernias inguinales directas, ¿no es cierto? Listo, por eso las directas salen por una debilidad de la pared posterior a nivel del triángulo de Hesselbach. Y si lo mencionan respecto a los vasos epigástricos, si estos son los vasos, ¿son mediales o laterales? Mediales a los vasos epigástricos. Al otro lado nacen las hernias indirectas. ¿Por qué nacen las hernias indirectas? Nacen porque normalmente el peritoneo debería estar sellando por dentro esto, ¿no? El peritoneo, la cavidad. ¿Qué pasó? Ya ve. Ya. Esta línea celeste. Normalmente el peritoneo debería estar sellando el canal inguinal, ¿sí? El canal inguinal y ahí están los intestinos, ¿no? Debería esestar sellándolo, bien, el anillo debe estar sellado por peritoneo, pero en la mayoría de personas ese peritoneo se invagina al canal inguinal. Se introduce el peritoneo, se introduce por el canal inguinal, recorre el canal inguinal y llega hasta la parte más distal. En las mujeres llega a los labios mayores y en los varones puede llegar al escroto como una bolsa, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Es peritoneo, es el conducto peritoneal o conducto peritoneo vaginal, ¿ya? Por dentro de ese conducto que es peritoneo, por ahí se meten los intestinos y en ese caso se llama hernia indirecta. Nace por el anillo profundo, por un problema embriológico, es un rezago embriológico. Este conducto debería estar cerrado. Respecto a los vasos, ¿es lateral o medial? Lateral, ¿no es cierto?
respecto a los vasos epigástricos inferiores. Listo, y con eso tienen las 3 hernias más comunes. Si tienen anatómicamente bien ubicado dónde está cada hernia, todos los datos clínicos se responden con facilidad. Solamente por completar, arriba por el ombliguito salen las hernias umbilicales, ¿no? Y por un borde del músculo recto, acá más arribita, donde puse el puntito, hay una zona de debilidad por donde salen las hernias de Spiegel, las hernias spiegelianas, que tienen un fundamento similar al de la directa. Hay una debilidad en la pared en esa parte, ¿ya? Listo. ¿Cuál es la hernia más frecuente de todas? En general, la hernia inguinal indirecta. Es la hernia más común en general. Luego vamos a ver cuál predomina en mujeres, cuál predomina en niños, mayores, etc. ¿Está bien? Listo, chicos. Esto era lo que tenían que poder construir o lo que deberían poder construir más o menos, mejor seguramente que lo que les estoy haciendo yo, ¿ya? Sugerencia, practiquen dibujando su tema. Ya, el resto es cuento. El resto es datos, letras, palabras. Vamos a ver lo más importante. ¿Qué es una hernia? Una hernia es una protrusión, ¿no es cierto? Una protrusión de contenido visceral, intestinal, usualmente intestino delgado, que sale por un anillo a través de un saco. Bueno, la cosa es que las hernias se diferencian del término eventración porque las hernias son de orificios naturales, anatómicamente constituidos. Todos nacemos con un anillo umbilical, un anillo crural, inguinal, etcétera. Todos nacemos con eso. Entonces, las hernias salen por un hueco natural. En cambio, las eventraciones salen por un orificio adquirido, ocasionado. ¿Y quién es el que ocasiona esos huecos? El cirujano. Cirugía previa. La cirugía previa, ahora, por supuesto que favorecido por estos factores de riesgo. ¿Cuáles son? La obesidad, la malnutrición, las infecciones de sitio operatorio, se me ocurre la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, en general todas las situaciones que generan debilidad de las cicatrices, ¿no? Una mala cicatrización. Bien, listo. El gráfico de la derecha es el mismo que hemos hecho en nuestro esquema, ¿no? Solamente describe cuáles son las posibles hernias umbilicales, Spiegel, estas que están debajo del ligamento inguinal crurales. Nos falta dibujar a la inguinal acá encima, ¿no? Entonces, umbilical, Spiegel, inguinal, crural. Es lo mismo que hemos hecho en el grafiquito de la derecha. ¿Cuál es la hernia más frecuente? La inguinal. La inguinal. Indirecta. Bien. ¿Cómo se clasifican las hernias? Esto es más importante. ¿Cómo se clasifican? Esta es una forma de clasificarlas. Ahora, antes que esto, las hernias se clasifican en su forma más elemental, en reductibles e irreductibles. ¿Sí? La forma más fácil de clasificar una hernia es reductible e irreductible. Las reductibles se dividen en coercibles e incoercibles. Y eso es lo que voy a poner acá a la izquierda. Donde dice coercible e incoercible pongo una R porque ambas se pueden reducir. Significa que para hablar de coerción o incoerción de una hernia, previamente tiene que poder reducirse. ¿Ok? ¿Y en qué se diferencia? La coerción significa pues algo así como obediencia, ¿no? La hernia coercible es aquella que ustedes pueden reducir. Bien, yo tengo aquí una persona echadita, ¿ya? Imagínense, nuestro amigo imaginario. Y tiene una hernia en el ombligo. ¡Pluc! Se le salió. Reducimos la hernia, reducimos y la logramos reducir. Queda reducida. Si es que inmediatamente el paciente tose, puja, se para, salta y la hernia se queda reducida, es una hernia obediente, ¿no? Que se dejó coercionar. Es una hernia coercible, queda reducida. Pero si nosotros reducimos la hernia, lo logramos reducir, el paciente quiere agradecerles y con sus gracias, ¡bum!, volvió a salir. Al menor pujo, vuelve a salir. La forma técnica es a las maniobras de Valsalva de mínimo esfuerzo se llama. Pero apenas puja un poquito, vuelve a protruir. Pero ojo, se pudo reducir previamente. Así que no confundan incoercible con irreductible, ¿ok? La coercible es la que queda reducido y la incoercible es la que vuelve a salir. Esas son las reductibles. Y las irreductibles son o se subdividen en incarceradas y estranguladas. Se encarceran o se estrangulan. No se pueden reducir. ¿Qué significa que se encarcere? Que se queda atascada. A veces usan esa palabra, medio grosera, porque no aplica. Pero en los hospitales lo llaman así. Atascada
Genera obstrucción intestinal. La incarcerada es que está generando obstrucción. No la pueden reducir y encima genera obstrucción intestinal. Pero todavía está bien vascularizada, porque cuando pierde su vascularización, ¿cómo se llama? Estrangulada. El estrangulamiento es pérdida de la vascularización. Ya isquemia, necrosis del intestino. Y clínicamente, ¿qué dijimos que manifestaba una hernia, un intestino que se está necrosando? La fiebre y la leucocitosis. Las hernias estranguladas tienen fiebre, tienen leucocitosis y una palabra más, el color de la piel es oscuro. Una piel oscura violácea, una piel circundante violácea, azulada, etc. Las hernias deslizadas, que están abajo, son hernias en las cuales el contenido de la hernia, por ejemplo, mirando esta imagen de acá arribita, el amarillito, se adhiere, se pega al azulito, al celestito. Entonces, el contenido, la hernia, el contenido, forma parte del continente, forma parte del saco. ¿Ya? El contenido, abajo lo escribo, el contenido forma parte del saco herniario, del continente. ¿Ok? Listo. Algunas hernias especiales, está claro, ¿no? Reductible, irreductible y deslizada. Algunas hernias especiales, la hernia Richter, ¿qué cosa es? Intestino pellizcado. ¿Qué significa eso? Significa que por un anillo herniario, en vez de salirse todo el asa intestinal, solamente se hernia un bordecito del intestino. Lo pellizca en el borde de la hernia, ¿ya? Y usualmente es el borde antimesentérico, o sea que no debería comprometer su irrigación. Además que como solo está pellizcando un bordecito, tampoco genera obstrucción intestinal, al menos no total, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué cosa es una hernia de Richter? Intestino pellizcado en su borde antimesentérico. Bien. La hernia de Littré es la que más preguntan a cada rato, es la que contiene el divertículo de Meckel, que es nuestro último tema del día hoy. Amiant y Garengot en ambos casos contienen al apéndice cecal. La diferencia está en que Amiant tiene el apéndice en un saco inguinal y Garengot lo tiene en un saco crural, pero ambos tienen al apéndice. La hernia de Spiegel es la que protruye por la línea semilunar. ¿Dónde estaba? ¿Qué es la línea semilunar? Pues es esta zona donde el borde del recto anterior se cruza con el estuche de los rectos, con unas fases acá que debajo de la cual está debilitada. Bueno, esta zona es borde del recto anterior, línea semilunar, arco de Douglas también le llaman. Eso deben haberlo visto en su revisión anatómica. Entonces, por ahí sale Spiegel. Ya más fácil, más que línea semilunar, pueden poner borde del recto anterior. Borde del recto anterior del abdomen. Listo. De esto, lo más usualmente preguntado es Littré. ¿Ya? Bien, la hernia inguinal, ya específicamente hablando de la hernia inguinal, es la hernia más frecuente de todas. Usualmente es más común del lado derecho. La hernia inguinal del lado derecho es más común, más que del lado izquierdo. El intestino delgado es el órgano que más se hernia, ya lo comentamos. Y el tipo, o sea que sea directa o indirecta, ¿de qué depende? De su ubicación respecto a los vasos epigástricos. ¿Cuál es medial a los vasos? La directa. ¿Cuál es lateral a los vasos? La indirecta, ya lo vimos, ¿no? Muy bien, y eso que hemos conversado en nuestro grafiquito de acá, esto de acá, eso es lo mismo que está escrito en el cuadro de acá, ¿ya? Solo que es mejor verlo con gráfico, ¿no? La directa protruye por el triángulo de Hesselbach, medial a los vasos epigástricos por debilidad de la pared posterior. Ya que es una debilidad de tejidos, las debilidades de tejidos son más comunes a medida que pasan los años, por eso hay mayores de 40 años, por lo tanto es un problema adquirido, no es un problema congénito, ¿no? Los tejidos se hacen más débiles a medida que envejecemos. Es una hernia de muy fácil reducción. ¿Por qué? Se reduce fácil al decúbito, porque si ustedes se dan cuenta en esta imagen, el triángulo de Hesselbach, aquí está en un paciente que estamos mirando de frente, que está parado, ¿no? Pero si lo echamos, el triángulo de Hesselbach, que está vertical, se horizontaliza, ¿no? Entonces, la hernia que había protruido, simplemente por gravedad, regresa a su lugar. Solito lo echan al paciente y suele regresarse solito. Ahora, si lo reducen con la mano, de repente van a necesitar hacer eso, pero suele ser fácil. Se reduce con facilidad. De una vez vemos la imagen. En cambio, la indirecta tiene que recorrer todo el canal inguinal, ¿notan?
todo el canal inguinal se atasca por ahí, llega hasta el escroto, se estrangula un poquito más. La directa se reduce fácil, la indirecta es más difícil de reducir. Y de una vez les digo, la que es muy difícil de reducir es la crural. Por lo tanto, ¿cuál de las tres se estrangula más? La crural es la que tiene más riesgo de estrangularse. ¿Ok? Listo. Entonces, en nuestro texto dice, la directa protruye por el triángulo, de todo eso, se reduce al decúbito con facilidad. Ya está, ya lo vimos en la parte anatómica. Y la indirecta es la que protruye por el anillo profundo, ya también es lateral a los vasos, por un problema embriológico, conducto peritoneo vaginal o simplemente persistencia del proceso vaginal. Es congénito porque es un problema embriológico, por lo tanto se ve un poco más en los niños, en los infantes. Acá dice, se ve en infantes y adultos. Lo que pasa es que la persistencia del conducto peritoneo vaginal se puede manifestar en cualquier momento de la vida. De hecho, les aseguro que la mitad de nosotros, de esta mitad para allá, tenemos el conducto peritoneo vaginal persistente, chicos y chicas, que unos cuantos habrán hecho hernia en su niñez, pero algunos van a estar, llega el día en que están postulando a salud, están dando su examen y ¡pluc! Se hernian. Chay esto, dicen, ¿no? Y ahora, ya los tengo 4 horas antes que se estrangule y empiezan a marcar. O sea, por estrés, por algo, en algún momento de la vida se sale la hernia. ¿Ya? Entonces, no es exclusivo de los niños, la indirecta puede aparecer a cualquiera, de un abuelito puede aparecer la hernia. ¿Está bien? Listo. Ahora, ya vimos que es una hernia de reducción un poquito más difícil, no se reduce al decúbito y al contrario, cuando es niño, llora el niño, hace esfuerzos y reaparece más. Esta indirecta también está asociada a criptorquidia y a hidrocele. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la criptorquidia? ¿Se acuerdan? Cripto, oculto, orqui, testículo. Testículo oculto, testículo no descendido. ¿Por qué está asociado a testículo no descendido? Porque acá el huevito, que normalmente es intraabdominal, ¿no es cierto? Al inicio tiene que descender por el canal inguinal para llegar al escroto. Pero si el canal inguinal está ocupado por una hernia, ¿va a poder descender con facilidad? No. Entonces el testiculito no desciende. Y si desciende, se queda en el camino. Y si por ahí, pues porque ya pues guerrero, llegó hasta el escroto, llega pero magulladazo. O sea, hipotrófico, atrófico. ¿Ya? Entonces, criptorquidia, testículo no descendido, atrofia testicular, está asociado a todo eso. ¿Ok? ¿Cuál? ¿La directa o la indirecta? La indirecta, pues la que recorre el canal inguinal. ¿Está bien? Hidrocele, ya saben que es lo mismo que la hernia indirecta, no sé si deben haberlo visto. El hidrocele es cuando el saco herniario se llena de agua, ¿no? Estoy pintándolo en negro, se llena de líquido. No entra intestino, sino entra líquido. ¿Y cómo lo diferencian mirando el escrotito? Con su lucecita, ¿no? Le ponen su lucecita en el escrotito. ¿Cómo se llama ese signo de la transluminación, transluminiscencia? Le ponen. Algunos le ponen su celular. Ahora, le ponen el celular ahí. Están mirando, positivo. Y después, usen linterna, no estén usando su celular. Es que yo he visto que exploran con su celular. No. Listo, ¿está clara la diferencia? Bien, esto es la madre de tonto. Si entienden bien la diferencia entre directa e indirecta, todo es fácil, ¿ya? Vamos a la crural. ¿Qué es la crural? La hernia crural ya la vimos, de la que está debajo del ligamento inguinal, es más común en las chicas, sobre todo en las abuelitas. Y aquí hay una palabra mágica, multíparas, está asociado a la multiparidad. Lo que pasa es que nuestras abuelitas, como no había Netflix, ¿cuántos tíos tenemos? Tenemos 10 tíos, 8 tíos, 15 tíos, ¿no? Un montón, se tenía harto bebé. Pues las abuelitas de antes, ¿no? Las abuelitas luchonas. Pues. Pero la abuelita millennial, ¿cuántos hijos van a tener ustedes? 3, 2, 1, ninguno, mejor un perrijo, un gatijo, ¿no? Entonces, casi la paridad ya es mínima, entonces ya poco a poco están reduciendo un poco las hernias crurales, que está muy asociado a la multiparidad. No ha desaparecido, todavía sigue siendo más común en las mujeres, pero ese es su factor de riesgo más importante, ¿ya? Multiparidad. De hecho, cuando les ponen, están viendo el examen, una pregunta empieza, mujer multípara de 60 años, ya no lean más, hernia crural, marcan. Pasan a la siguiente pregunta. La multiparidad es su factor asociado. Tumoración por debajo del ligamento inguinal, ya vimos la imagen. Alta incidencia de estrangulación, es la que más estrangula de las que hemos visto, ¿ya?
Listo, Nyhus. La clasificación de Nyhus parece complicada, quizá algunos le tienen bronca, pero es más fácil de lo que parece. Tiene 4 tipos, 1, 2, 3, 4, y la 3 incluso es 3A, 3B, 3C. Miren, todo gira en torno a la hernia inguinal indirecta principalmente, al tamaño de la hernia indirecta. Por ejemplo, tipo 1 que dice, hernia inguinal, voy a leer despacio ya, para que entiendan. Hernia inguinal indirecta con el anillo profundo normal. O sea, para efectos prácticos, no dilata el anillo. Ahí está. No dilata el anillo, están los vasos epigástricos, chévere. Está herniándose, pero el anillo no se dilata, así que es una hernia pequeña. ¿Ya? Si le ponemos lo reducimos esto, hernia inguinal indirecta pequeña. ¿Qué dice la tipo 2? Hernia indirecta con el anillo profundo dilatado. Se dilata el anillo. Se dilata y ya es más grandecita, ¿no? Pero sus vasos epigástricos están normales, no se desplazan y la pared posterior está normal. Es más grande que la 1, pero no tanto como para empujar a los vasos epigástricos. Por lo tanto, la tipo 2 es una hernia inguinal indirecta mediana. Si hay una pequeña y una mediana, hay una grande. ¿Cuál es? La 3B. ¿Qué dice la 3B? De frente a la 3B. Hernia inguinal indirecta con el anillo profundo muy dilatado, un hernión que dilata el anillo pero un montón. Además, sus vasos epigástricos están desplazados y la fascia transversalis está dañada. Es muy grande la hernia, ¿verdad? Entonces le ponemos hernia inguinal indirecta grande, gigante si quieren lo llaman. Si solamente tuvieran que clasificar a la hernia indirecta, ¿qué dirían? Tipo 1 pequeña, tipo 2 mediana y tipo 3B, la grandota que dilata y destroza todo. ¿Sí? Listo, completan el resto. 3A, nos faltó la 3A, es la hernia directa. Ahí no hay tamaños. Todas las directas son 3A. Y la 3C, las crurales. Todas las crurales son tipo C, con C de crural. ¿Ya? Hernia crural o femoral, no olviden, es su sinónimo, crural o femoral. Listo, tampoco hay tamaños ahí. Sencillo entonces, Nyhus. Ya está, entonces es básico entender a la hernia indirecta. Y la tipo 4 son todas, cualquier hernia recurrente. O sea que operaron, todo iba bien y volvió a salir la hernia. Es una tipo 4. Ya está. Eso con las hernias inguinocrurales. Vamos a unas hernias un poco menos frecuentes. Vamos a la hernia umbilical. La hernia del umbilical, que ahí estamos viendo una foto, pero esa foto corresponde básicamente a un bebito, ¿no? Con su chupito ahí en el ombliguito. Bien. La hernia umbilical se comporta de distinta manera en los adultos y en los niños. En el caso de los adultos es más frecuente en las mujeres. Esto está asociado a la gestación, al puerperio. Todos han visto una embarazada, una gestante, ¿no? Y con su ombliguito que a veces se sale por la presión. Una gordita con el ombliguito fuera. Gestación, puerperio, mujeres. Factores de riesgo, lo mismo, ¿no? Embarazo, obesidad, ascitis. Se suele herniar epiplón. ¿Ya? Se suele herniar epiplón en estas hernias. El tratamiento de las hernias debe ser con malla en los adultos. Se pone una malla, ¿no? Imagínense que ese es un adulto y le ponen su mallita para que no vuelva a salir. Listo, los adultos se ponen malla, la mayoría de veces. Los niños, aquí lo más interesante es en los niños. En los niños el anillo umbilical se suele cerrar más o menos a los 2 o 3 años. ¿Ya? A veces se espera hasta los 4. Todos hemos nacido con el anillo umbilical permeable, porque por algún lado tenía que entrar el cordón umbilical, ¿no? La arteria vena umbilical. ¿Sí? Entonces está abierto siempre, en todos, poquito o mucho. Así que en todos se cierra, en todos tiende a cerrarse. Por lo tanto, no debería operarse en los muy pequeñitos. ¿Ya? ¿Cuándo se opera? Cuando es muy grande, más de 2 centímetros de diámetro. Ahora, 2 centímetros en la barriga de un adulto tal vez no sea nada, pero en la barriguita de un niñito, 2 centímetros es un montón, ¿no? Más de 2 centímetros, o si es que fracasa la observación, pasan 3, 2, 4 años, no se ven que no reduce nada, ya pues caballero, tienen que operarlo, ¿verdad? Entonces la conducta quirúrgica en los niños depende del tamaño y de los años que hayan pasado. Normalmente se cierra en casi todos espontáneamente. ¿Está bien? Listo.
Eso es con la hernia umbilical. Y el tratamiento es la cirugía de Mayo. Mayo. El mismo William Mayo, Clínica Mayo, de la Clínica Mayo, ¿no? ¿Qué cosa es la cirugía de Mayo o la técnica de Mayo? No es otra cosa que una simple rafía. Se cose, no se pone malla. Malla es en adultos, Mayo es en niños. Malla, Mayo. ¿Ya? Listo, no se pone mallas en los niños, ¿no? La hernia epigástrica, que está abajo, la hernia epigástrica corresponde a una hernia que está ubicada en la línea alba, o sea, acá, ¿no? Encima del ombligo, en la fotito que está arriba, lo grafico, ahí está. Está la línea alba y una zona de defecto. Justo acá, en esta zona de defecto, en la línea alba, por ahí salen las hernias epigástricas. A veces lo llaman supraumbilical, lo cual no es tan cierto. La supraumbilical es el que está en el borde del ombligo. Pero ya, esa es otra cosa. Epigástrica es esta hernia. ¿Listo? Está en la línea alba. Se le considera una hernia falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque solamente tiene grasita preperitoneal, casi no tiene contenido herniario, no tiene intestino, ni epíplon, ni nada, es un poco de grasita lo que sale. Y encima, como dato adicional, es falsa también porque no tiene saco herniario. Las hernias falsas no tienen saco herniario. Clínica, eh, e- estas epigástricas, a diferencia de las umbilicales se notan como una masa, ¿no? Como una tumoración. En cambio, la hernia epigástrica no hay tumoración, principalmente manifiesta dolor. Por eso el texto dice dolor localizado, no hay masa. El paciente dice me duele y a veces hasta ecografía tienen que hacer para buscar el punto de lesión. ¿Ok? Tratamiento, lo cosen, rafía, casi nunca recidivan, es de muy buen pronóstico. Listo, eso con las hernias epigástricas. Y las hernias incisionales, llamadas también, ¿cómo debería llamarse correctamente una hernia incisional? Si es una hernia que ha salido por una cicatriz, eventración, ¿no? Hernias incisionales o eventraciones, ya vimos hace un rato cuáles eran sus factores de riesgo, ¿sí? La malnutrición, obesidad, infecciones, etcétera. Pero ¿qué tipo de cirugías son las que generan más eventración? Para empezar, que suelen ser cirugías de emergencia. Porque las cirugías electivas, se supone que si lo están haciendo electivo programado, lo están haciendo un paciente bien preparado, bien nutrido, en buen estado, ¿no? La posibilidad de que se eventre es posible, pero es mínimo. Se supone que por eso lo programan. Te operan en un mes, tienes un mes para corregir tu nutrición, para corregir tus albúminas, para dejar de fumar, para esto, todo. ¿Sí? Pero las de emergencia son las que están operando 3 de la mañana, el interno con su R1, ¿no? Ahí están ya así, quién sabe cómo cerrarán la pared, ¿no? Entonces, esas son las cirugías de emergencia. Bueno, esa no es la razón. Lo que pasa es que suelen ser pacientes en mal estado. Entonces, se suelen eventrar. Las incisiones que con frecuencia se eventran son las incisiones grandes a partir de 3 centímetros de longitud y que sean generalmente medianas. Las medianas supraumbilicales, justo la que está graficada en ese texto, esa parte, son las que más se eventran. ¿Ya? Las medianas supraumbilicales. Listo, chicos. Ya está. Entonces, eso con las generalidades de las hernias. Vamos ahora a la parte un poquito más pesadita del tema, al tratamiento, al tratamiento de la hernia. Bien, a ver. Miren, 30 segundos. Para hablar del tratamiento de una patología X, por ejemplo, a ver, si ustedes tienen una infección por una bacteria, ¿qué le dan? Antibióticos para matar la bacteria, ¿no? Si su problema es que falta una hormona, reemplazan la hormona, ¿verdad? Si hay poco azúcar, pues elevan la glucosa, qué sé yo. O sea, en general, el tratamiento de las hernias, en general, el tratamiento de las hernias es corregir qué cosa lo está causando, ¿verdad? A eso voy. Entonces, en los niños, a la izquierda está el tratamiento quirúrgico en los niñitos. ¿Y cuál es el problema de los niños? La hernia, directa o indirecta.
indirecta, que lo ocasiona la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento de las hernias en los niños? Cortar el conducto peritoneo vaginal, ¿no es cierto? Si el problema en un niñito es esto de acá, su canal inguinal, se mete el peritoneo, forma un conducto por dentro, llega al escroto, si esa persistencia es lo que está ocasionando la hernia y por ahí se mete la tripa, tienen que cortar el conducto, ¿verdad? Lo cortan, le hacen un nudito y les queda como un muñoncito, como si estuvieran operando un apéndice, tal cual. Entonces, si entendemos que el tratamiento de los niños es cortar la hernia, de ahí podemos entender que el término correcto es herniotomía. Tomía es cortar el saco herniario. No es herniorrafía, no es hernioplastía, es una herniotomía porque tienen que cortar su saco. ¿Se entiende eso? Sí, listo. Está indicado en hernias indirectas. ¿Ya? ¿Y en qué consiste el procedimiento? En cortar el saco herniario, en ligarlo lo más arriba posible, lo más cerca al anillo. O sea, en esta imagen que estamos viendo acá, donde el canal inguinal se ha abierto y ya está cortado. Este es el conducto peritoneo vaginal, ¿ah? Está su extremo, que continuaba con esto, ya lo han cortado. ¿Sí? Se amarra lo más cerca al anillo posible y se corta ahí encima del nudito. Y con eso se han deshecho de su conducto peritoneo vaginal, ¿verdad? Solucionado el problema en los niños. Ahora, existen eh, nombre de técnicas para esto, la técnica de McKay, Stephen McKay, Potts, Banks, Duhamel, etcétera, un montón de técnicas que probablemente no las hayan visto y no las van a ver. ¿Por qué? Porque ese es un tema de subespecialidad de cirugía pediátrica. A menos que hayan hecho una rotación, aunque todavía no hacen pediatría, la mayoría, eh, a menos que roten en un hospital tipo San Bartolomé, sobre todo San Bartolomé. Quizá por ahí, pues el Revaliati por las especialidades que tiene y eso, o sea, salvo que tengan rotaciones de ese tipo, no van a ver estas cirugías, porque no lo hacen en servicios de cirugía general. ¿Ok? La técnica de McKay y Potts, como cultura general, conozcan lo básico de esto. McKay se suele hacer en varoncitos y Potts se suele hacer en mujeres. ¿Por qué la diferencia? Porque para cortar el conducto peritoneo vaginal hay que separarlo del resto del contenido del canal. ¿Y qué cosa había en el canal de un varón? El cordón espermático. ¿Y en la mujer? El ligamento redondo, ¿no es cierto? Entonces las técnicas de separación de esas estructuras son distintas. De ahí viene el nombre de técnicas diferentes para cada uno de ellos. Pero en general, el concepto del tratamiento es lo que quiero que tengan. Se corta, se liga el saco herniario, el conducto peritoneo vaginal en los niños. ¿Está bien eso? ¿Por qué les estoy haciendo tanto énfasis si en realidad niños probablemente ni les pregunten? Porque si entienden en esto, el de los adultos también es similar. Miren, ¿cuáles son las capas de la pared abdominal desde afuera hasta llegar a la tripa? La piel, bueno, camper, escarpa, pasamos eso, ¿no? Músculos, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso del abdomen, fascia transversalis, peritoneo, tripa, ¿no es cierto? Intestinos. ¿Está bien? Listo. Ese es el orden de estructuras. ¿Cuál es el fundamento de la hernia de los adultos? La debilidad de la fascia transversalis, de la pared posterior, ¿verdad? Se debilita y por ahí aumenta la presión del abdomen y por ahí el peritoneo es que empuja por una debilidad de la fascia transversalis, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos algún ejercicio así, piel, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso del abdomen, fascia transversalis, lo pongo celestito, fascia transversalis y adentro de moradito, peritoneo, ¿ya? Con su tripita. La fascia transversalis, ahora estamos viendo lo de costadito, ¿no? El triángulo de Hesselbach, digamos que esté en un lugar por acá. Ahí está, el triángulo de Hesselbach. Hemos dicho que es por una debilidad de la fascia a nivel del triángulo de Hesselbach, ¿no es cierto? Significa que el peritoneo por ahí es que va a protruir. Bueno, y empuja a todos los intestinos y a todos los músculos y demás, ¿verdad? Y por ahí adentro es que se mete la tripa. ¿Cuál es el saco herniario? El moradito, el peritoneo. ¿Se entiende eso? ¿Por qué les estoy haciendo esto?
En los niños habíamos dicho que que el saco herniario, el peritoneo, se corta. ¿Ustedes en un adulto cortarían este peritoneo? ¿Han visto eso alguna vez? No, en los adultos no se hace herniotomía. En los adultos el saco herniario no se corta. ¿Qué se le hace al saco herniario? Se le invagina. Agarran este puntito de acá y lo meten lo más profundo que puedan. El peritoneo. ¿Sí? Eso es lo que quería que tengan claro. El saco herniario de los niños se liga, el saco herniario de los adultos se invagina. Porque si en un adulto ustedes se atreven a cortar eso y por más bonito que lo suturen, el peritoneo es una telita delgada. El adulto se va a parar, se va a hacer cirugía, gracias, me voy de alta y se va a volver a herniar, va a romper todos sus hilos, porque el peritoneo no tiene esa capacidad de soporte. ¿Sí? Listo. Entonces el saco herniario del adulto se invagina. Y una vez que lo han invaginado, pues recién refuerzan su pared. Es invaginación del saco más refuerzo de la pared. Ahora sí solucionan la debilidad de la pared. Y la debilidad de la pared lo pueden solucionar de dos maneras. Uno, con herniorrafías y dos, con hernioplastías. La palabra rafía, ¿a qué se refiere? Rafía se refiere a rafiar, a coser el defecto, a suturar tejido. ¿Cuáles son las técnicas? Bassini, McVeigh, Schuldeis. Hay como 10 más, ya ninguna se hace. Pero al menos las 3 que deben recordar son Bassini, McVeigh y Schuldeis. ¿En qué consiste Bassini, McVeigh y Schuldeis? Bassini dice lo siguiente. Bassini dice esto. Y ya. Bassini dice, este es el conducto inguinal, se escupe abajo. Bassini dice, bueno, ya imaginaron el saco, ahora hay que reforzar la pared. Jalan el tendón conjunto y jalan el ligamento inguinal. Los afrontan y más o menos queda así. ¿Ya? Y lo cosen, afrontaditos los dos. Es un ligamento y es un tendón, no son elásticos, ¿no? Quiere volver a su lugar como sea. Eso es Bassini, alta tensión, ¿sí? McVeigh es mucho más rayado. Vino McVeigh y dijo, no, el problema de McVeigh es que tiene una hernia crural, tiene una hernia acá. Entonces dice, yo uno, tendón conjunto con ligamento de Cooper. Cooper, jala el tendón y lo cose. Bueno, no es tan tenso como parece, pero sí genera mucha tensión, ¿no es cierto? Más que Bassini todavía. Listo. Schuldeis, Bassini sutura el ligamento inguinal con el tendón conjunto. Y McVeigh, no confundan McVeigh con McKay de los niños, ¿eh? McVeigh sutura el ligamento de Cooper y el tendón conjunto, o sea, más lejos. Schuldeis, es una técnica ya casi ni se hace. Primero, a la fascia transversalis le hace un tratamiento. Sutura la fascia transversalis. Sin cortarla, le hace como tensarlo. Jala, como la fascia transversalis está chorreada, agarra un poco de acá y le pone sus puntos. Se va más lejos. Jala, puntos. Jala, puntos. O sea, en varios planos, ¿no? ¿Sí? Es como que le estuviera cerrando, tensando. Bueno, hace una sutura imbricada de la fascia transversalis. O sea, queda más o menos acá. No sé si ven un plano de sutura y al fondo ven otro plano que ya se está escondiendo. ¿Sí? En un plano, luego en otro plano, como un cierre en varios niveles. Eso le hace a la fascia transversalis Schuldeis. Pero dice, no estoy seguro de lo que he hecho, mejor le hago un Bassini encima, ¿no? Para estar seguro, para dormir tranquilo, le hace un Bassini. O sea, es una sutura imbricada de la fascia transversalis, un tratamiento de la fascia transversalis, más un Bassini para estar tranquilos. ¿Está bien? Listo, ninguna ya se hace. Pero se preguntan, todavía se pregunta Bassini y McVeigh sobre todo. ¿Por qué ya no se hacen? Porque generan alta tensión. Y al generar alta tensión se generan alta tasa de recidiva, de recurrencia. ¿Ok? Por eso ahora se prefieren las hernioplastías. Las hernioplastías, cuando hablamos de palabra plastía, estamos hablando de prótesis. ¿Y qué prótesis se coloca en la hernia? Malla de polipropileno. ¿Cierto? Ahora, ya imaginaron su saco. Ojo que primero tenían que imaginar el saco y ahora van a poner su mallita. La técnica de elección por excelencia es Lichtenstein, ¿no es cierto? Lichtenstein.
La técnica de Liechtenstein está resaltado, es súper preguntado, pone malla. Es esto de acá. Usa el mismo concepto de Bassini, el mismo. La malla lo fija arriba al tendón conjunto y abajo al ligamento inguinal. Con eso está reforzando toda la pared posterior y creándole como que una nueva fascia transversalis, ¿no es cierto? Atrás. Incluso, hasta podrían decir, ¿y si tengo una hernia crural abajo? Pues lo fijan a Cooper, su malla. Sigue siendo Liechtenstein, ¿ah? Una pequeña variante de Liechtenstein con una malla más grande que lo fijan a Cooper para que solucione, además de la directa, una crural. ¿Cierto? Ya está. Hasta ahí está bien, eso está fácil. Por eso el texto dice malla fijada, ligamento inguinal y tendón conjunto. El dato en Liechtenstein es que es una técnica de reparación anterior. Anterior. ¿Qué significa anterior? Y eso es lo que les quiero explicar y por favor una 50 centavos de concentración así máxima. Acá. Por si nunca lo habían visto, ¿no? O no se acuerden. Miren, vuelvo al escenario de hace un rato. Piel, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso del abdomen. Piel, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso del abdomen. Los tres músculos. Fascia transversalis, celestito. Y abajo de moradito era peritoneo, ¿no? Con sus intestinos adentro. ¿Está bien? El problema fue una debilidad de la fascia transversalis. Le estoy poniendo puntitos, a esa zona está débil. Entonces, ¿qué hace Liechtenstein? Liechtenstein dice, ok, abrimos la piel, disecamos, 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 avanzamos en nuestra pared y dejamos una malla. Colocamos una mallita que lo suturen al músculo de acá, aquí, allá, donde sea. Pero lo que quiero que entiendan, están colocando una malla por delante del canal inguinal, por encima, por vía anterior. ¿Sí? Fácil, porque abren la piel, ponen su malla, cosen y cierran. La que tiene menor tasa de recidiva es la mejor técnica que hasta ahora hay, pero tiene su tasa de recurrencia. 5% de esas cirugías recidivan. ¿Y qué pasa si de pronto operaron bonito, están orgullosos y 6 meses después viene su paciente, doctor, otra vez, mi hernia? ¿Le volverían a hacer un Liechtenstein? ¿Le volverían a colocar una malla en el mismo lugar? No. ¿Qué alternativa tienen? Colocan la malla, Nyhus, colocan la malla ya sea por un Rocky Davis, McBurney, como si fuera un apéndice, o más abajo por el pubis, pero la cosa es que la malla la colocan atrás del canal inguinal, en zona posterior. Por eso Liechtenstein es abordaje anterior y Nyhus es de abordaje posterior, lo coloca detrás, porque ya no pueden usar la zona anterior para colocar otra malla, ¿no es cierto? Nyhus normalmente tiene menos recidiva que el Liechtenstein y es más difícil de hacer, pero se hace cuando ya no tienen otra opción, cuando su hernia está recidivando. ¿Ok? Listo. Colocación posterior. Y noten un detalle. Es detrás de la fascia transversalis, pero no deben atravesar el peritoneo. O sea, la malla nunca está en la cavidad, está por delante del peritoneo. Por eso un sinónimo de ese término es lo que está en su libro, preperitoneal. A los abordajes posteriores se les llama también preperitoneales porque están delante de la línea morada, delante del peritoneo. ¿Se entiende? Listo. Entonces, Liechtenstein es de abordaje anterior y por eso Nyhus dice reparación posterior o preperitoneal. ¿Cuándo se hace? Cuando hay recidivas recurrencias. Stopa hace exactamente lo mismo que Nyhus, con la única diferencia que Stopa es para hernias bilaterales, para mallas mucho más grandes. Entonces, la de menor recurrencia, Liechtenstein. La que se usa en las que ya han hecho recidiva, Nyhus. La que es para bilaterales, Stopa. ¿Ok? Listo. Ahora, de todas maneras, Liechtenstein sigue siendo la de elección, ¿no? Ahora, hay otras técnicas que no son superiores a Liechtenstein. Están las técnicas laparoscópicas, que cada vez se hacen más. Está el famoso TEP y el famoso TAP. ¿Sí? No son superiores a Liechtenstein. TEP y TAP, ¿qué significan? Son acrónimos de totalmente extraperitoneal o TAP, transabdominal preperitoneal. ¿De qué depende que sea un TEP o un TAP? Depende de si abren o no el peritoneo a la hora de hacer la laparoscopía. Me explico.
Y voy a usar por última vez este grafiquito de acá. Por última vez. El objetivo, mientras voy borrando, el objetivo de las mallas en la paroscopía es que queden ahí, en zona posterior. ¿Ya? Ahí tienen que entrar. Porque si lo van a colocar en parte anterior, ¿para qué van a hacer la paroscopía, no? Mejor hacen su Lichtenstein. Ya, el objetivo es siempre que la malla quede en zona posterior, en zona preperitoneal. Entonces, el TEP es el siguiente. La piel. Entonces, ombligo 1, ombligo 2. Dos ombligos tiene esta persona, ¿ya? Nuestro modelo. Ya, vamos a empezar con el TEP. Voy a ponerlo de negrito. TEP, totalmente extraperitoneal. Ponen su trocar de la paroscopía por su ombliguito, como siempre lo saben hacer, pero no llegan hasta la cavidad abdominal. Se quedan pasando la fascia transversalis ahí. No atraviesan el peritoneo. Por eso se llama totalmente extraperitoneal. Y ahí sueltan su aire, su neumoperitoneo. Incluso algunos sueltan un globito, meten un globito y lo inflan. Lo inflan y el globito se va inflando, separando el peritoneo de la fascia transversalis, haciendo espacio para trabajar. ¿Ya? No perforan peritoneo, totalmente extraperitoneal. TEP. Si quieren se ayudan con otra pinza por otro lado, si quieren es monopuerto. La cosa es que la malla va a entrar en ese espacio. Retiran el aire y por la presión nomás, ¡fum!, se fija todo otra vez. ¿Está bien? No abrieron el peritoneo. En cambio el TAP lo hago de verde. El TAP, entramos por el otro ombligo. El TAP atraviesa toda la pared, incluyendo el peritoneo, por eso se llama transabdominal, porque atraviesa todo. Hace un neumoperitoneo clásico como si fueran a operar una vesícula o un apéndice. Totalmente clásico. ¿Sí? Hacen su neumoperitoneo, le hacen un huequito al peritoneo y por ahí meten su malla. La malla primero entra a la cavidad abdominal y luego por un huequito en el peritoneo la colocan en espacio preperitoneal. Y luego tienen que sellar su huequito, ¿no? Como que es más largo aparentemente, pero para algunos es más fácil trabajar desde la cavidad abdominal que desde un espacio tan chiquito. ¿Ya? Desventajas, que tienen que abrir el peritoneo. Ambos tienen ventajas y desventajas, ninguno es mejor. ¿Cuál de estos dos podrían considerar mejor? ¿TAP o TEP? TAP es transabdominal preperitoneal porque la malla termina en espacio preperitoneal. ¿Cuál es mejor? Lichtenstein. ¿Ya? Sigue siendo Lichtenstein superior a estos dos. ¿Y por qué se hace esto? Pues, por ejemplo, es muy útil cuando van a hacer un estopa, ¿no? Cuando van a colocar una malla gigantesca, a veces es útil el TEP-TAP, en ciertos pacientes en particular. ¿Se entiende entonces el concepto de tratamiento de las hernias? Totalmente el TEP no toca el peritoneo, no lo perfora. En cambio el TAP sí aborda el peritoneo. En ambos casos las hernias, las mallas terminan en zona posterior, en zona preperitoneal. ¿Está bien? Listo, chicos. Hemos terminado el tema de hernias, que es un tema básico y central en su preparación, ¿ya? Muy bien, tómense un minuto.